Ángeles, hola a todos. Hola, Arturo. Hola, Arturo. Hola, bienvenidos. Hola, estamos todos en la sesión 175 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica, que nos toca comentar un libro que se llama La expansión de los negocios de los Guggenheim en México, The American Smelting and Refining Co., 1890-1923, el libro escrito por María de los Ángeles Cortés Basurto. Y para esta sesión, el doctor Luis Jauregui, miembro del comité académico del CIGE, nos hará el favor de moderar. Sin más, doctor, le cedo la palabra y ahora sí, por favor. Muchas gracias, Carlos. Y ahora sí, bienvenidos. Ya Carlos ya dio las generales del Seminario Interinstitucional de Historia Económica, conformado por el Colegio de México, la UNAM, el CIDE y el Instituto Mora. Eh, Hoy tenemos la presentación del libro de María de los Ángeles Cortés Basurto del Instituto de Investigaciones Económicas, si no me equivoco, de la UNAM. Un libro que se llama La expansión de los negocios de los Guggenheim en México, la American Smelting, o sea, la SARCO, 1890-1923. Un libro de reciente publicación con el sello editorial del Colegio de México. Y le voy a hacer la palabra para que haga la presentación de su pregunta fundamental, sus argumentaciones y conclusiones, y luego pasamos a los comentarios de Arturo Valencia, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y de Israel García Solares, de la UNAM, si me acuerdo bien, perdón, de algún lugar de la UNAM, en las matemáticas, por el estilo. Y entonces, bueno, cada quien tiene 20 minutos y ahorita mismo le doy la palabra a Ángeles. Bienvenida y gracias por aceptar estar en nuestro seminario. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jauregui. Qué gusto verlo, qué gusto saludarlo. Muchas gracias a Arturo y a Israel que aceptaron generosamente comentar mi libro. Por supuesto que muchas gracias a los organizadores del seminario, a Carlos, a Ileana, por la invitación. Les agradezco mucho. Y bueno, pues voy a compartir la pantalla y me dicen si lo logro hacer. Sí, te vemos. Ya se ve. Perfecto. Bueno, pues este libro es resultado de la tesis de doctorado en Historia en el Colegio de México. La tesis se convirtió en libro, es una coedición entre el Colegio de México y la UNAM. Bueno, yo quisiera empezar diciéndoles que la familia Guggenheim es muy conocida en el mundo del arte, ¿no? Tiene los museos, están los museos Guggenheim, pero también es como muy conocida por todo el tema de la filantropía. Tienen varias fundaciones que dan becas, bueno, sobre todo becas como para investigación, para estudios de posgrado. También son famosos porque este personaje que es Peggy Guggenheim, que es como una mecenas del arte, entonces también son como muy famosos por eso, por ser coleccionistas de arte. Pero lo que es menos conocido de esta familia es justamente el origen de su fortuna. Y el origen de la fortuna de la familia está en el sector minero metalúrgico, y en este sentido, bueno, digamos que esta fortuna se construye a fines del siglo XIX, y México va a ser como parte de pues de este enriquecimiento de la familia, va a ser como un país fundamental para construir esta riqueza. Eh, bueno, lo primero que les quiero decir es que la familia Guggenheim, en particular el patriarca, que es Meyer Guggenheim, en realidad es un personaje, es un señor que no tiene como esta fortuna para poder, o digamos, estas grandes herencias, para poder poner como una gran empresa. Entonces, cuando él llega a Estados Unidos, es un inmigrante que va a llegar a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y llega en realidad casi que con el dólar en la bolsa y nada más. Entonces va a comenzar a hacer como algunos negocios, va a tener como algunas invenciones que va a comercializar, va a ser vendedor ambulante y en general como va a pasar 3 décadas con empresas muy chiquitas. Entonces el libro, bueno, no voy a entrar en mucho detalle en realidad, pues para que lo lean, pero aquí lo interesante es como justamente un personaje que no tiene como la gran fortuna, que no tiene pues no tiene la herencia, ¿no? Logra construir un imperio que va a generar como millones de dólares en términos de ganancias,
y que además es una familia que va a permanecer rica durante todo el siglo XX y hasta la fecha. Entonces eso a mí es lo que me parece fascinante y es lo que van a encontrar en el libro. ¿No? Entonces, ¿cómo pasamos de una empresa que va a ser como pequeña y tradicional a una empresa de tipo multinacional? Y a la hora de hacerse multinacional esta compañía, pues digamos, por un tema como de fronteras naturales, el primer lugar al que va a llegar, pues va a ser México, ¿no? Pero bueno, antes de entrar al tema de México, yo les quería también decir que la familia Guggenheim está compuesta por, bueno, por el patriarca que es Meyer, pero también por sus hijos, ¿no? Va a tener 11 hijos en total, pero de estos 11 hijos en realidad los que van a participar en el negocio son 7 que son los que tienen acá en la lámina, ¿no? Los hijos mayores que, digamos, aquí como el principal que van a encontrar en el libro, pues es Daniel Guggenheim, que es el que va a tener como base esta visión empresarial, y luego tienen unos hijos menores, entonces en este sentido una cosa que vamos a ver en el libro también es como esta brecha generacional a la hora de hacer negocios con los hijos, ¿no? Quien va a llevar en realidad como la empresa a convertirse en una empresa multinacional, pues va a ser Daniel. Eh, Digamos que la familia les digo que va a estar como, y sobre todo el patriarca, porque los otros hijos todavía son relativamente jóvenes, van a estar como en diferentes empresas, pero por ahí de 1870 van a formar una empresa de encajes. Entonces, esta empresa de encajes al patriarca le va a dar como el dinero suficiente para poder tener una inversión especulativa en ferrocarriles, y en esa inversión especulativa le va a ir muy bien, y entonces eso le va a permitir ingresar al sector minero dentro de Estados Unidos. Y en ese sentido va a invertir en 1881 en 2 minas en Colorado. Después, como en esta lógica de integración vertical de los negocios, va a poner una fundición también en Colorado. Y después, como una serie de acontecimientos que ahorita vamos a ver, van a permitir que esta empresa pueda, insisto, como internacionalizarse a México. Y los primeros lugares a los que va a llegar van a ser a Monterrey y Aguascalientes. Eh, Aquí es como bien interesante porque cuando llegan a Monterrey y Aguascalientes, van a negociar las concesiones directamente con el presidente Díaz. Entonces, esto nos da una idea de la importancia como política incluso que van a tener estos empresarios y cómo esta familia, ¿no? Estos Meyer Guggenheim y sus hijos se van a convertir como en personajes tan importantes, ¿no? De que en una década más o menos, de tal nivel pues que van a tener una negociación directa con Díaz y ya cuando operan en México, digamos que su interlocutor va a ser el secretario de Hacienda, Limantur, no van a tener como un contacto directo con él. Entonces, esto nos da como nos permite ver la importancia de las, digamos, como de esta interlocución con las autoridades de parte de los empresarios que les van a permitir, pues, actuar con éxito, ¿no? Eh, digamos que estas inversiones en México y después invertir en una refinería, insisto, en esta lógica de integración vertical, van a permitir que la empresa pueda comprar en 1901, o más bien que pueda tener una fusión con una compañía que se llama Asarco, que es una compañía que se había formado como un año antes, en 1900. Y entonces, digamos que el poder que ya va a tener la familia tanto en México como en Estados Unidos van a permitir que la empresa se pueda como fusionar con la Sarco, insisto, que la Sarco va a ser una de estas como grande, un holding estadounidense del sector minero metalúrgico. Entonces, digamos que en esta fusión, la familia Guggenheim se va a quedar con la mayoría de las acciones que le va a permitir tener el control de la Sarco. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que estamos frente a una compañía que además se convierte como que es una sociedad anónima, que se convierte en una multinacional, pero que está dirigida por una familia que van a ser los Guggenheim. Entonces ya, digamos que ya con la Sarco van a expandir todavía más los negocios dentro de Estados Unidos, pero también en México. Se vuelven tan fuertes que van a establecer otras tres fundiciones en México, en Durango, en Durango, en Chihuahua y en San Luis Potosí. Entonces, acá también lo interesante es que van a establecer, por ejemplo, la fundición en Durango en 1907, en medio de la crisis. Y las otras dos fundiciones, pues más o menos son en ese contexto de la crisis, lo que ya nos da una idea de, pues eso, de cómo la empresa se va a fortalecer. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en el libro, sobre todo es esto, como cuáles son las estrategias que va a tener una empresa para poder convertirse en una empresa así multinacional exitosa, pero además en particular en el caso de la Asarco, va a ser la empresa más importante en México durante el porfiriato y en las siguientes décadas. Entonces eso como que lo hace muy interesante. Pues ya en el libro ya encontrarán los detalles al respecto. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Bueno, ya les dije que es como la más importante. Aquí están las fundiciones que va a tener. Y además, como justamente junto con las fundiciones,
que acá ya las tienen, la de Monterrey, Aguascalientes, Velardeña, en Durango, Ábalos en Chihuahua y Matehuala en San Luis Potosí. Además van a establecer unidades mineras para poder alimentar estas fundiciones en estos estados que tienen Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, San Luis y Zacatecas. Tienen como minas en otros estados, pero estas van a ser las principales. Como para darnos alguna idea, hacia fines del Porfiriato, digamos que estas van a ser las principales compañías de fundición, porque una cosa que se me pasó decirles es que las fundiciones de las Arco se van a encargar de procesar plomo y cobre sobre todo. Entonces, en el caso del plomo, la Sarco va a tener como otros competidores, como la Compañía Metalúrgica Mexicana de Town, la Compañía Metalúrgica de Torreón de Madero y la Compañía Minera de Peñoles, que está en Mapini. Y en el caso del cobre, bueno, y en ese sentido, quien va a tener la mayor capacidad de fundición va a ser la Sarco, con las plantas que va a tener en Monterrey, Aguascalientes, Chihuahua y Velardeña. En el caso del cobre va a tener más competidores, ¿no? La Sarco va a tener el 40% de la capacidad de fundición de cobre en las plantas que tienen Aguascalientes, Matehuala y Velardeña, pero ahí sí tiene más competidores. Boleo, que es una empresa de igual como súper importante, Cananea, Peñoles también, la compañía también parte de la Metalúrgica Mexicana y la Compañía Metalúrgica de Torreón de los Madero. Entonces, esto es nada más para darnos una idea de cómo va a estar la competencia que enfrenta la Sarco y que, bueno, que a pesar de que tiene estas grandes compañías compitiendo, la Sarco se va a mantener así como a la punta. Y en ese sentido, lo que ustedes van a encontrar en el libro es eso, cómo le va a hacer. Y voy a haceros un spoiler. Me parece que para poder entender cómo por qué la Sarco se convierte en la principal compañía de fundición de plomo y de cobre durante el Porfiriato, son 4 elementos sobre todo a considerar. El primero es el contexto internacional, porque estamos en el marco de la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX. Y entonces con esta segunda revolución industrial, pues viene toda esta revolución en transportes y comunicaciones, lo que implica metales, por ejemplo, para el cobre, para el telégrafo, ¿no? Y entonces en ese sentido va a haber como una gran demanda de metales industriales. Y México, digamos que como que esta expansión de los negocios a México les va a permitir pues poder responder esa demanda de los mercados internacionales. En segundo lugar está el contexto nacional. Digamos que Porfirio Díaz va a establecer como una política para atraer inversión extranjera junto con todos los países de América Latina. Hay una competencia por atraer inversión extranjera para que las economías se puedan desarrollar. Lo que se piensa es que la inversión extranjera, digamos que una de las ventajas que va a tener es que va a llevar a los países la transferencia tecnológica, ¿no? Digamos que la historia nos ha enseñado que digamos, esa transferencia tecnológica ha sido como muy complicada, como por la propia lógica del capitalismo. Pero bueno, en este sentido, el gobierno de Díaz lo que va a hacer es desplegar como toda una política para atraer inversión extranjera y sobre todo va a ser un tema como de extensiones fiscales para que puedan venir a poner las fundiciones, que va a ser aprovechados por esta compañía, ¿no? El otro tema es la implementación de las estrategias de crecimiento que van a hacer los propios empresarios. Entonces, en este sentido, destaca por la integración vertical que va a llevar a cabo la compañía, la integración horizontal, diversificación productiva, la expansión geográfica que van a tener. Entonces, como podemos ver, tenemos tanto elementos que tienen que ver con el contexto internacional, con las condiciones institucionales dentro de México, pero también me parece que hay que reconocer como digamos, estas estrategias que van a implementar las empresas. Y finalmente el tema que a mí me parece fundamental para entender cómo por qué esta empresa se convierte en una empresa tan grande, al igual que muchas otras, es la capacidad que tienen de interlocución con las autoridades del país. Ya les decía que en el caso de esta compañía, la, la concesión la van a obtener directamente del presidente Díaz, entonces van a tener una relación muy cercana con el poder. Y eso les va a favorecer, por eso van a ser tan exitosos. Pero cuando viene el proceso de la revolución, en realidad estos empresarios van a poder negociar primero con Huerta, después van a poder negociar con Villa. Una vez que Villa va perdiendo poder, van a poner a negociar con Carranza, con todo lo complicado que van a ser las negociaciones con Carranza. Y digamos que cuando termina la fase armada de la revolución, estas compañías van a salir como con pocos daños en términos de infraestructura. Las minas iban a tener un tema de inundación, se van a tener que desaguar, pero toda la parte de las fundiciones, de la parte como dura de los fierros, pues no, en realidad eso va a resistir la revolución,
van a tener como incluso la protección pues, de los revolucionarios, porque si no nos explica que no hayan sido destruidas las plantas. Y bueno, en ese sentido quisiera también destacar en este periodo de la revolución que tanto Villa como Carranza trataron de que, de que las empresas reanudaran operaciones, entre ellas pues la Zarco. La Zarco, digamos que acató todos los decretos de Villa y de Carranza, pero no reanudaron operaciones. La reanudación de las operaciones después de la lucha armada, de la fase armada de la Revolución Mexicana, va a ser hasta 1917, más o menos, entre 1917 y 1918, cuando sube el precio de los metales internacionales. Entonces, pues esto muestra más bien que digamos, como el desempeño de las empresas depende mucho de lo que pasa en los mercados internacionales. También, y ya como para ir cerrando, quisiera señalar que el Azarco ya es como tan grande en este momento y tiene ya tanto poder que sale de la revolución, o sea, bueno, no solamente no retira sus inversiones durante la revolución como muchos temían, sino que las va a incrementar. Durante la Revolución Mexicana, muchas de las compañías que son pequeñas y medianas digamos que van a quebrar algunas. Entonces, algunas de estas compañías van a ser absorbidas por la Zarco, las va a comprar como a precios más bajos, y entonces termina la Revolución Mexicana y lejos de irse, va a permanecer en el país, y termina pues con una mayor cantidad de empresas al final de la revolución. ¿No? Entonces, pues me parece que es lo que van a encontrar ustedes voy a dejar de compartir ahora sí ya, es lo que van a encontrar en el libro, ¿no? Como la historia de esta compañía, cómo es que una compañía pasa de ser una compañía pequeña y tradicional a convertirse en una empresa de tipo multinacional, y además esta tiene la peculiaridad de que se trata de una empresa multinacional dirigida por una familia. Pues de eso se trata el libro. Me parece que también uno puede reflexionar alrededor del papel de la inversión extranjera en el país, ¿no? Si de verdad sí trae como estos beneficios que estamos persiguiendo desde pues hace más de un siglo. Pues yo hasta ahí lo dejaría para escuchar los comentarios de Arturo y de Israel. Muchas gracias, Luis. Sale bien, muchas gracias, Ángeles. Muy interesante. Y bueno, le paso la palabra a Arturo Valencia del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, pues adelante, tienes 20 minutos, Arturo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar contando que yo lo leí fascinado, es un libro que me gustó mucho, se lee muy bien, se lee, digamos, rápido. Yo lo leí como una película porque a mí me encantan los personajes de esta época, del Gilded Age. Los Robert Barons me parecen fascinantes, ¿no? Rockefeller, Vanderbilt, JP Morgan, etcétera. Hay una enorme historiografía sobre estos capitanes de la industria de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Ron Chernow, por ejemplo, ha hecho interesantes biografías sobre algunos de ellos. Y sobre los Guggenheim también hay una importante historiografía. Y entonces toda esta narración que hacen sobre los inicios de la familia, etcétera, me recordaban también muchas películas, ¿no? Sobre el mito del self-made man en Estados Unidos. Érase una vez en América, Horizonte Lejano, Pandillas de Nueva York, etcétera, etcétera. Incluso El Padrino, ¿no? También tiene como esta cosa de cómo se va construyendo una familia, pues digamos, de empresarios, ya sean lícitos o ilícitos. Y entonces me pareció muy interesante toda esta primera parte sobre cómo se va construyendo pues una base empresarial pues prácticamente desde la nada, ¿no? También digo, siguiendo este mito meritocrático, ¿no? Que todas estas biografías promueven. Hice un montón de anotaciones, voy a tratar de irme rapidito porque hay muchas partes que me parecen interesantes y que podríamos comentar. Eh, bueno, Ángeles comienza planteando los objetivos del libro. El objetivo es estudiar las inversiones de la familia Guggenheim en el sector minero y metalúrgico en México durante el periodo 1890-1923, estudiando cómo, cuándo, por qué y con qué resultados operaron los cambios en la estructura y estrategias de la empresa Salco en México mientras estuvo bajo la dirección de los hermanos Guggenheim, entendiendo como a la Salco, digamos, como una cabeza, ¿no? de un conjunto de empresas, ¿no? Porque como ella misma nos explica,
pues se van creando también empresas complementarias, ¿no? Ya no estrictamente relacionadas con la extracción minera, sino también con la refinación, la fundición, etcétera, etcétera. Am, bueno, la Asarco surge en 1899 y habría que decir que se crea en un periodo precisamente de fusiones que promueve una alta concentración en diversas ramas industriales en Estados Unidos. Es decir, no es la única, sino que es, digamos, en el sector, no es ni siquiera la única en el sector minero y metalúrgico, ¿no? Sino que hay un proceso de concentración, pues prácticamente en todas las ramas. Se crea la US Steel, la American Tobacco, la International Harvester, la DuPont, Anaconda Copper, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, pues después la ley antimonopolio va a tratar precisamente de regular a estas compañías que habían crecido, entre comillas, demasiado, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Me parece que se caracteriza muy bien a la empresa. Dice Ángeles que fue una empresa moderna en su estructura, pero profundamente dependiente del contexto político y social en el que se inserta, ¿no? Como ya también lo comentaba, pues dependió mucho de sus relaciones políticas, tanto en los Estados Unidos como en México, ¿no? De la manera en cómo negociaba con el poder, pues porque además dependía de las concesiones para poder operar, ¿no? Para la extracción de los minerales, etcétera. Bueno, luego nos señala que las empresas modernas de este periodo lograron transformarse en empresas multinacionales con cierta facilidad debido a varios factores. Primero, a la adopción de nueva tecnología. Tener la tecnología, pues te daba un poder de monopolio muy importante en cada una de estas ramas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en los libros de Mario Cerruti, que se habla sobre cómo tener la patente Owen para la fabricación de las botellas pues determinó el éxito de las cerveceras, ¿no? En el caso de Monterrey. Concentración horizontal, es decir, por medio de la adquisición o fusión con otras compañías, que, bueno, lo explico también en el libro, fue una herramienta fundamental para la empresa, ¿no? Poder adquirir a sus competidoras o excluir a sus competidoras fue una herramienta que utilizaron frecuentemente. Concentración horizontal, es decir, por medio de la adquisición o fusión, integración vertical, diversificación de la producción y los mercados. En el primer caso ya fuera comprando otras empresas o desarrollando sus propios nuevos productos. Y en el segundo, buscando nuevos mercados internos y en el extranjero. Que eso es algo que también la familia Guggenheim y la Sarco aplicó de manera pues bastante amplia, ¿no? Cuando comenzaban a ver que había saturación en un mercado, buscaban nuevas oportunidades, ¿no? O nuevos ámbitos geográficos, se movían, no tenían, digamos, miedo en explorar nuevos horizontes para poder hacerse de nuevas minas, producir en nuevos mercados, etcétera, etcétera. En este sentido, Asarco sería una empresa típicamente chandleriana, nos dice después, nos dice inicialmente Ángeles, aunque luego nos dice que también tenía como ciertas peculiaridades dentro del modelo chandleriano. Dice, siguiendo el modelo de Chandler, Asarco sería una empresa patronal o familiar, categoría dominada por empresas tradicionales, caracterizadas por tener una sola unidad operativa, ser pequeñas y estar dirigidas personalmente por su propietario, una pequeña asociación o una familia que toma tanto las decisiones del día a día como las inversiones de largo plazo. Bueno, aunque digamos ahí tiene también sus peculiaridades porque hay múltiples unidades productivas, ¿no? En ese sentido, son una empresa familiar, pero que se expandió, que tuvo la capacidad para expandirse. Generalmente estas empresas tienen una única función económica, comerciaban en una sola línea de productos y operaban en un área geográfica. Aunque claramente Asarco también tenía algunos rasgos del capitalismo financiero, me parece a mí, eh, dado los enormes y constantes requerimientos de capital que demandaba la compañía, lo cual los llevó a vincularse con banqueros y financieros, entre los cuales se encontraban algunos de los más importantes de Estados Unidos en el periodo, como los Speyer, y con relaciones familiares con las familias Kuhn, Loeb y Rothschild, ¿no? Entonces, no todo el capital que invertían era capital propio, sino que debido a los enormes volúmenes de capital necesarios para llevar a cabo estas expansiones, requirieron el apoyo de banqueros y de grupos financieros, ¿no?
Nada más como nota, tanto los Speyer como la familia Kuhn fueron también inversionistas en el sector ferroviario mexicano, ¿no? De hecho, la familia Speyer fue también fundadora de Ferrocarriles Nacionales. Familia muy patriarcal, pero, y eso es otra observación que yo haría sobre esto de la estructura, es una familia muy patriarcal, pero en el que las mujeres sin duda juegan también un papel de enlace con otros grupos empresariales, precisamente como también el doctor Cerruti ha trabajado para el caso de Monterrey, ¿no? Recuerdo este librito de Burguesía e Industria, en el cual se describían muy bien las relaciones familiares que tejió todos los grupos regiomontanos a finales del siglo XIX. No obstante, la autora considera que las empresas de los Guggenheim son una excepción al modelo chandleriano, porque si bien son empresas modernas con características gerenciales, su propiedad y control está en manos de la familia y no se diluyó entre tenedores de acciones, al menos hasta 1923. Entonces, tienen un carácter familiar inicialmente, pero luego brincan a ser gerenciales, pero no pierde totalmente el control la familia del negocio hasta 1923, ¿no? En el que tengo entendido, pues ya se diluye más la propiedad y bueno, de hecho ya no lo controlan directamente, ¿no? A la compañía. El ascenso y consolidación de la empresa coincide con la fase de expansión de la segunda revolución industrial a nivel global, así como con un periodo de alta demanda y altos precios de metales industriales, lo que les garantizó tasas de rentabilidad comparativamente altas respecto a otras actividades económicas, ¿no? Es decir, ¿por qué se dedican, si inicialmente tenían una fábrica de encajes, por qué se dedican, por qué brincan hacia la minería y la metalurgia, ¿no? Bueno, pues es las altas tasas de rentabilidad del periodo, ¿no? Lo que los promueve, digamos, este cambio. Esta situación, dice Ángeles, esta situación dinamizó aún más la industria minera y metalúrgica a nivel mundial, principalmente por dos razones. Por un lado, estimuló el proceso de crecimiento y expansión de las empresas a través de la inversión en la compra de propiedades, ampliación de plantas y construcción de nuevas instalaciones, y con la introducción de nuevo y mejor equipo. Bueno, y luego me surgía la duda de por qué llegan a México, ¿no? ¿Por qué brincan hacia, si ya, bueno, se habían expandido hacia el oeste y medio oeste de los Estados Unidos, pero luego brincan muy rápidamente hacia nuestro país? Y nos dice Ángeles, una serie de factores determinaron su arribo. Llegan siguiendo los yacimientos minerales que alimentarían sus fundiciones en Estados Unidos, pero también llegan porque hay menos competencia que en su país de origen. Existe un marco regulatorio que les es favorable a este tipo de industrias. Se cuenta con un sistema de transporte que les permite operar a ambos lados de la frontera. Y posteriormente, porque existen cambios en la legislación estadounidense que promueven la relocalización de sus plantas refinadoras. Entonces, creo que si hubiera faltado alguno de estos elementos, hubiera sido más difícil que hubiera brincado la frontera y llegado a México. El clan tuvo una relación muy cercana con el poder en México, nos muestran diversas partes, Ángeles. En un primer momento, Daniel Guggenheim negoció directamente con el presidente Porfirio Díaz las concesiones para las fundiciones de Monterrey y Aguascalientes. Y a lo largo del porfiriato mantuvo comunicación cercana con las altas autoridades. Y bueno, pues esto es ahora sí que el pan de cada día en las grandes empresas, ¿no? Participaban muchas veces incluso en las propias juntas directivas, eran parte de los accionistas, o al menos eran consejeros o estaban cerca a los propietarios de estas grandes empresas, ¿no? El grupo de los científicos, la propia familia de Porfirio Díaz, etcétera, estuvieron cerca de muchas de estas grandes compañías. Esta fue una de las habilidades clave en los negocios de los Guggenheim en México, su capacidad para dialogar con quienes detentaban el poder. Y no solamente lo mostraron durante el Porfiriato, sino también durante la Revolución, ¿no? En el que, digamos, tuvieron que moverse en la cuerda floja para no favorecer a ninguno de los dos grupos, ¿no? Sino tratar de ser, entre comillas, más o menos imparciales para no verse afectados, no sufrir las represalias de alguno de los bandos durante la revolución, pero también tuvieron, digamos, mucho olfato y creo que aunque
aunque no se detalla mucho en el libro sus relaciones con su personal mexicano, supongo que tuvieron pues bastante habilidad para saberlo seleccionar y para saber en quién confiar, en qué consejo seguir, ¿no? En cuanto a su relación con el poder político en México, que creo que eso debió haber sido algo invaluable para la hora de tomar decisiones. Es importante recordar que los hermanos Guggenheim pertenecían a una generación de empresarios que por primera vez en la historia de la economía enfrentaron los problemas propios de las grandes compañías, tales como calcular costos y depreciaciones en distintos lugares y variedad de activos, mantener el control sobre los diversos departamentos en operación, establecer estrategias para aumentar su presencia en el mundo de los negocios a nivel internacional y gestionar de manera eficiente sus filiales en el extranjero, entre otros. Me parece muy interesante cómo perfila a los Guggenheim como parte, digamos, de esta primera generación de empresarios globales, ¿no? Es decir, que tienen que pensar no solamente en sus negocios en Estados Unidos, sino como parte de una estrategia global, digamos, de operación industrial, pero también de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece también interesante. Luego, el clan aprovechó las circunstancias nacionales e internacionales e impulsó diversas estrategias de crecimiento, tales como la integración vertical y horizontal, la diversificación productiva y la expansión geográfica. Esta es una estrategia agresiva y eso me parece también muy interesante. La adquisición hostil de competidores me parece una estrategia bien interesante porque pues muchas veces implicaba pues no solamente conocer cómo o intuir cómo se movería el mercado, sino contar con los capitales necesarios para llevar a cabo estas compras hostiles, porque de otra manera, pues te ibas a quedar, pues ahora sí que nada más mirando, ¿no? Te podían arrebatar el propio control de la compañía si no contabas con los recursos suficientes. Entonces, esto de las adquisiciones hostiles me parece algo bien interesante. Conocimiento del sistema financiero y además un suficiente flujo de capital para poder llevar a cabo estas adquisiciones. También acostumbraban a acaparar fuentes potenciales de minerales para bloquear a sus competidores, ¿no? Que también pues es una estrategia, digamos, agresiva, ¿no? Dentro de esta estrategia empresarial. Otro rasgo que me parece interesante del grupo es la alta diversificación geográfica para aprovechar las ventajas en cada uno de los procesos. Debido a la propia naturaleza de la minería, adquirieron explotaciones en diversos lugares de Estados Unidos, sobre todo en el oeste y el medio oeste, pero no temieron expandirse hacia otras regiones, a pesar del relativo desconocimiento que pudieran tener del idioma, las costumbres o las condiciones políticas, ¿no? Y eso los lleva a adquirir plantas, pues no solamente en México, sino también luego en Chile, ¿no? Que tienen también otros negocios por allá. Después de basar sus decisiones esto es otro rasgo que me parece bien interesante y que ojalá luego pudieras desarrollar más. Después de basar sus decisiones en la intuición o en el conocimiento empírico, aprendieron que debían confiar en la información proporcionada por expertos, ¿no? Lo que lleva, digamos, a la tecnificación de la minería y, digamos, a una mayor participación de la ciencia dentro de la propia producción. O sea, en un principio, pues ellos guiados simplemente por su intuición, pues compraban o vendían yacimientos mineros, ¿no? Pero luego de algunos traspiés deciden ahora sí que contratar a personal especializado para poderlo explotar de manera adecuada. Aunque permanecieron en pausa durante la revolución, fue más como resultado de la caída de los precios internacionales que resultado de la propia violencia de la revolución. Es decir, la revolución en alguna medida les entró como anillo al dedo, ¿no? Para postergar o sea, para esperar la recuperación de los precios. Aprendieron a lidiar con caudillos revolucionarios, negociaron y colaboraron sin decantarse de forma inmediata por ninguno de ellos. También se adaptaron a los cambios legales surgidos con la revolución y como ya se me está acabando el tiempo, quisiera ir a una parte que me parece a mí muy interesante
digamos, toca también mis temas de investigación. Eh, Factores internos como la falta de transporte retrasaron la reapertura de las minas y plantas. Y aquí quisiera hacer una observación sobre la relación de la Asarco y el sistema ferroviario. Primero, me parece muy interesante que Ángeles nos dice, bueno, pero durante la revolución dejaron de repartir dividendos y presentaron pérdidas, etcétera, etcétera, durante tantos años. Bueno, pues ya quisieran los ferrocarriles en México haber tenido dividendos, ¿no? O sea, los ferrocarriles fueron una rama industrial que permanentemente operó con pérdidas. Y en buena medida operó con pérdidas debido a las bajas tarifas a las que estaba obligado a proporcionar el servicio, en particular para la industria minera. O sea, lo que trato de decir es que los ferrocarriles, una empresa, Ferrocarriles Nacionales, una empresa permanentemente al borde de la quiebra, financió a una rama industrial altamente rentable, ¿no? A través de sus bajas tarifas, le permitió reducir sus costos de operación a la industria minera. Entonces, vamos, cuando leía yo esto, lo leía así con mucha envidia, ¿no? Porque mis compañías siempre tenían problemas económicos, ¿no? Durante toda su existencia. Eh, Luego, la operación precisamente del servicio de transportes para los ferrocarriles, además, era muy poco rentable, en particular para los ferrocarriles nacionales. No solamente por las bajas tarifas que estaba obligado a darles, por los descuentos de larga distancia que estaba obligado a darles, sino también porque desgastaban enormemente al equipo de ferrocarriles nacionales. Y obviamente, pues nada de eso le podían cobrar directamente a las empresas, ¿no? Entonces, era muy mal negocio proporcionarles el servicio, pero pues estaban obligados, ¿no? Y luego otro elemento es que si alguna rama industrial se quejaba constantemente de las tarifas, esos eran los mineros, ¿no? Eran los que más se quejaban con el gobierno federal ante cualquier variación en la tarifa por parte de las empresas ferroviarias. Otro problema que generaban las empresas mineras era algo así como lo que podríamos llamar el huachicoleo de las tarifas. Eran expertos en mentirle a la empresa sobre lo que realmente estaban transportando. Es decir, reportaban, sí, ya voy a concluir, reportaban, digamos, cambiaban la clasificación de las mercancías para que se les cobrara una tarifa más baja. Y por último, bueno, y además lo menciona Ángeles, se les permitió posteriormente operar sus propias trenes. Ellos compraron sus propias locomotoras y sus propios carros de carga, pero utilizaron la infraestructura de ferrocarriles nacionales, es decir, las vías, etcétera, y no se compensó por ello, ¿no? O sea que para ferrocarriles nacionales la industria minera fue permanentemente un mal negocio y terminaron, digamos, subsidiando su operación. Y nada más ya para concluir, me quisiera señalar lo que mencionaba Ángeles al principio, ¿no? Que me parece muy curioso cómo ah, si hoy uno dice JP Morgan, pues es sinónimo de capital financiero, ¿no? De los banqueros, etcétera. Si uno dice Rockefeller, pues es sinónimo de la industria, el petróleo. Pero si uno dice Guggenheim, es sinónimo de arte, coleccionismo, becas, museos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la historiografía? Digo, no solo en la mexicana, sino también en la de Estados Unidos, que es muy poco conocido el origen de esta fortuna. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias Ángeles por permitirme comentar tu libro. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por tus comentarios muy ilustrativos. Yo no he leído el libro, pero sí me parece
Me parece que le entendí muy bien, ya no lo voy a leer. Le cedo la palabra ahora a Israel García Solares del Instituto de Matemáticas, supongo, de la UNAM, que también tiene 20 minutos para hacer sus comentarios, críticas, inquietudes, dudas, etcétera. Adelante, Israel, en la palabra. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Luis, al seminario, por organizar. Yo soy del Instituto de Matemáticas Aplicadas, Ah, que no, ok. de la UNAM. Entonces, bueno, qué gusto estar aquí. He estado oyendo con atención los comentarios de Arturo también. Y yo quería decir que, o sea, cuando yo o sea, me tocó, no he ido a ningún otro, pero me tocó estar en el Guggenheim de Bilbao y dije, o sea, a estos gachupines todavía les caen dividendos de la minería mexicana, tantos años después. Este, sí, yo creo que a lo mejor en el público en general, sí, los Guggenheim son, pues, sinónimo de el arte y todo esto. Pero de hecho yo sí creo que al menos en la minería, en corporaciones mineras son lo más estudiado. Y yo sí quería preguntarle, empezar, de hecho fue una pregunta, cómo aventarse a hacer primero una tesis y luego el libro sobre uno de los temas más estudiados sobre las corporaciones mineras modernas, que son los Guggenheim, ¿no? Eh, um, y eh, um, Y entonces voy a empezar y con otra pregunta, y sobre todo desde una perspectiva de historia de familias empresariales. Porque además de que están muy estudiados, tienen varias biografías de familia empresarial, los Bunge. Es como de dónde sacar el valor para hacer eso, digamos, cómo aventarse a hacer eso es algo que me llamó mucho la atención. Y quería un poquito contar una anécdota que sale en el libro que a mí me llamó mucho la atención. Eh, el 11 de mayo de 1915 se reúnen representantes de Pancho Villa y de los intereses mineros y metalúrgicos de Chihuahua. Pero no se reúnen en Chihuahua ni en la Ciudad de México, sino que se reúnen en Nueva York. Ahí no están mediados por el gobierno mexicano, sino por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los enviados de estos dos entes, que yo podría decir medio soberanos, digamos que tenían al menos los dos intereses más importantes en el estado, en Chihuahua, estaban en una negociación muy compleja que combinaban política monetaria, permisos de minería e impuestos y fiscalidad. Eh, en los meses anteriores, la Mine and Smelters Operators Association se había negado a seguir comprando el papel moneda villista a la tasa acordada, que era de 35 centavos, pagaderos en oro. Y por su parte, el gobierno villista decía, bueno, las empresas de todos modos se están beneficiando porque el tipo de cambio está depreciado. eh, de modo que anunciaron que iban a incrementar la carga fiscal y estaban condicionando las concesiones mineras a la reanudación de actividades y que el pago del salario de los mineros se hiciera en oro. En vez de papel moneda, que era el papel moneda que le estaban comprando a los mismos mineros, además de fijar un salario mínimo. Esta negociación creo que muestra mucho las distintas escalas a las que se mueve por una parte la empresa, pero también se mueve el libro de Ángeles, de la doctora Cortés, y también pues la complejidad que implicaba tener estos negocios de la Zarco en esa época. Eh, un poquito para resumir, el libro son 5 capítulos, además de que tiene una introducción, un epílogo eh, y un prólogo de Leonardo Lomelí. El primer capítulo está enfocado en
la historia de la familia Guggenheim antes del inicio de sus actividades mineras, desde principios del siglo XIX con Meyer Guggenheim, y finalizando con la estructura multinacional de la compañía en los 20 del siglo XX, ya en Chile. Eh, con un enfoque de historia de las empresas familiares. En ese primer capítulo se van siguiendo las distintas generaciones del clan, y pues, digamos, el momento clave es cuando empiezan a invertir en minería en la última década del siglo XIX. Eh, Se forma, también ahí describe la formación de esta empresa, que es Meyer Guggenheim Sons, que pues es, digamos, a partir de esta empresa que van a hacer muchas de las operaciones después. Se funda también la famosa Guggenex, Guggenheim Exploration, y ya después describe esto del American Smelting and Refining. Ahora, bueno, sí, el capítulo 2 continúa la narrativa, pero está sobre todo enfocado en la expansión del mercado mexicano. Aquí, en realidad, hay una historia sobre la minería en México, como el entorno de la minería en México en esa época. Y, digamos, el punto clave del capítulo es cuando se establecen las fundiciones en Monterrey y en Aguascalientes. El capítulo 3 se centra en los años después de la reforma monetaria de 1905, y cómo se van expandiendo los negocios hacia Durango, Chihuahua y San Luis Potosí. Ahora, estas empresas, eh, el proyecto de la Zarco era un proyecto en realidad como de hacer una corporación que sea en realidad un cartel. De modo que se controlan todas las fundidoras. Ese era el proyecto original de la Zarco, que no es de los Guggenheim, digamos, es de los años previos, o quienes la organizan, de modo que al controlar toda la fundición, se puede obtener ganancias extraordinarias al pagar a muy bajo costo el mineral. Entonces, básicamente es esa misma estrategia en México con las fundidoras. Entonces es natural que se empiezan a expandir. Lo que es interesante es que empiezan a tener, a comprar minas de manera directa, lo que hace, digamos, agrega otro nivel de complejidad. Y bueno, este capítulo sigue las operaciones de la empresa hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Eh, y yo aquí, digamos, con respecto a estos tres capítulos, quería preguntarle a Ángeles, eh, eh, ¿cuáles, digamos, cuáles fueron los retos que ella encontró para hacer esta historia familiar de la empresa cuando, según entiendo, no tuvo acceso? Es muy difícil tener acceso al archivo de cualquier familia empresarial. Entonces, ¿cómo, digamos, hacer esta historia a partir de los márgenes? Hay varios libros que son centrales ahí, ¿no? El de O'Connor, de Unger Jürgen, el muy clásico de Marcosson, que sí tuvieron algún grado de acceso, pero cómo, digamos, cómo afrontar ese reto de intentar describir las dinámicas familiares de liderazgo sin este acceso a las fuentes primarias que nos dirían eso, ¿no? Que, bueno, ese en realidad es un problema para cualquier historia de las empresas familiares, porque, en realidad las empresas en general, porque los archivos son muy opacos, pero las empresas familiares en particular, ¿no? Eh, eh, bueno, a mí los capítulos que más me gustan son el 4 y el 5, que ahí hay mucha investigación original, tiene muchísimos detalles históricos. El capítulo muestra cómo la compañía habría logrado aislarse relativamente del proceso revolucionario durante el periodo maderista, el periodo huertista y el inicio de la insurrección constitucionalista. Ahora, esto también fue algo que lograron otras empresas mineras, ¿no? Un poquito también la llegada por ejemplo, la negociación directa con Díaz era algo que casi era común con todas estas, o digamos a través de alguno de los cercanos a Díaz, pero o sea, Díaz como que se juntaba con todo el mundo. Es decir, la segunda reunión del American Institute of Mining Engineers, que se hace fuera de Estados Unidos, se hace en México. ¿Y con quién se reúnen? Con Díaz. Estos no son los grandes empresarios, ¿no? Estos son ingenieros. Entonces, digamos, hay una política muy clara
de reunirse con estos intereses de parte del Ejecutivo, pero también pues una especie de socialización al respecto, y casi todas las empresas más o menos grandes logran sobrevivir al periodo revolucionario y se fortalecen porque precisamente las más chiquitas se ven obligadas a venderles, ¿no? En varios sectores mineros metalúrgicos. El capítulo 4 explora la emergencia de la Mine Smelters Operators Association, que a mí me encantó esa descripción sobre esta organización, que es una organización patronal en un contexto de incremento de los precios de los metales, pues por la Primera Guerra Mundial, y además muestra la capacidad de negociación colectiva de los operarios con el gobierno villista en Chihuahua. Este, También como el capítulo explora como este espejo de regulaciones mineras entre los convencionistas y los constitucionalistas y la presión que logró tener esta asociación, la Mine Smelters Operators Association, eh, con el Departamento de Estado, que tenía que ver con estos incrementos de los impuestos del centro del país. En este capítulo, la autora muestra la capacidad de las corporaciones mineras multinacionales para actuar de manera conjunta en muchas escalas, a pesar de que tuvieron que sí interrumpir operaciones en algunos momentos. El capítulo 5 retoma la historia una vez que la facción carrancista toma el control en el centro del país y sigue la capacidad de las compañías para estar en el debate de la implementación de la nueva constitución. Va analizando de manera muy detallada las distintas ubicaciones de los negocios del Azarco en el país. eh, y pues un poquito muestra cómo puede suspender, componerle on and off a las operaciones. Es- el capítulo cierra con la salida de Daniel Guggenheim de la junta directiva, lo cual sostiene la autora, implica la pérdida de la propiedad y control de la empresa por parte de la familia. Eh, Ahora, yo quisiera un poquito centrarme en este punto porque en realidad la propiedad la habían perdido antes. No eran accionistas mayoritarios de empresa desde hacía un tiempo, nos muestra la autora. De hecho, o sea, eran como la acción, primera minoría, digamos, pero no tenían más del 50% y mantienen algún grado de control. Ahora, un poquito la pregunta que quiero hacer también para que no se vaya tanto el tiempo es, digamos, ¿cómo rastrear esta capacidad de operación de la empresa en México tantos años después? En, en algún, eh, digamos, no anécdotas, de la información que presenta la autora, muestra cómo muchas de estas decisiones tenían que ver con la estructura financiera. Creo que la parte financiera aquí sí era central y la capacidad de tener capital de estos empresarios pues era muy importante, pero también se ve como la operación, como que la parte más de organización de la empresa y la operación productiva quedó a cargo de una red de técnicos en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, para Pueblo está la figura de Augusto Rat. Para México, Edgar Newhouse, que es en realidad quien está como negociando, como que está en medio entre el régimen de Díaz y los Guggenheim. Stephen Birch para Alaska, Daniel Jacklin para Utah, William Braden para Chile, ¿no? Eh, de hecho, el único de los hermanos Guggenheim que tiene algún tipo de formación en minería es William. Él era ingeniero minero, tenía entrenamiento en minas y pues tiene un papel en la fundidora de Aguascalientes, pero en 1900 ya no está en la operación, y de hecho queda muy peleado con los hermanos, como 20 años después los demanda y todo esto. Pero la empresa, por ejemplo, contrató en esa misma época al ingeniero y minero más famoso de esa época, que es Heyman, ¿no? John Hayes Heyman, el que le decían el Midas. O sea, fue una notición porque le dieron el salario más alto de cualquier empresa, ¿no? Eh, eh, y bueno,
por ejemplo, igual la Sarco, que la fundan Henry Rogers y Leonard Levison, pues ahí desde muy temprano los Guggenheim tienen menos del 50% de las acciones, y pues parece como que al menos del lado mexicano siempre son gerentes los que están después de esa primera instalación en la historia, sobre todo de el periodo revolucionario y después, quienes están negociando son agentes de la empresa. A veces Ángeles nos dice, bueno, están en representación de los Guggenheim, pero ¿cómo rastrear que están en representación? Ahí como que hay un problema que quisiera plantear de cómo está el agente principal, cómo identificar al principal en estas historias. Es decir, estos agentes que tenían un cargo en la empresa y en particular, por ejemplo, en la Mine Smelters Operators Association y así, actuaban en nombre de la empresa o en nombre de la familia Guggenheim. ¿Cómo saber cuál es el principal con el que están operando estos agentes? Eh, y eh, digamos, una hipótesis como alterna podría ser que eh, esta reestructuración de la compañía al final del libro que se nos presenta es en realidad un continuum de modernización de la empresa y una participación cada vez menos tenue de la familia en los negocios, pero que es un proceso más largo que inicia del paso de Meyer a Daniel y sí, ya estoy casi acabando. Y que en el cual tanto el control como la propiedad de las compañías mineras, pues casi como que tuvo solo una generación, casi de Meyer, y parece como que Daniel es el gran modernizador de la empresa, pero es también cuando pierde la propiedad y al final del periodo, pues el control. Eh, eh, pues eso como que de alguna manera la conecta con otras empresas mineras de esa época y, bueno, otras grandes multinacionales de esa época también, ¿no? Pues todos los que le decían los varones del cobre, ¿no? En el oeste de Estados Unidos, pues son grandes empresarios que tienen mucha presencia a nivel de la política local, sobre todo, pero digamos la siguiente generación ya no la tiene. Y es más o menos en la misma época, como al, al cambio de siglo, ¿no? Que se hacen muy ricos entre 1880 y 1900, pero ya para 1910 estas empresas todas son modernas, controladas por gerentes, etc. Pasa por el negocio de la plata, también todos en Utah, los negocios del oro. Como que si vemos todas estas grandes empresas, eh, hay un cambio en el control de estos grandes magnates a una estructura mucho más gerencial cuando hay una consolidación muy importante. O sea, como que no sobrevive la consolidación de entre 1900 y 1910. Y, la última pregunta que sería aquí es, ¿cómo los Guggenheim o las Arco serían algo excepcional o no en este contexto? Y ya nada más, felicidades por el libro. Muchas gracias por invitarme a la presentación. Y bueno, quiero escuchar más al respecto. Muchas gracias, Israel. Muy sugerentes tus preguntas y tus comentarios. Creo que esto lleva a que Ángeles, creo es mi idea, Ángeles Cortés, la que presenta el libro, no todas las demás, pues desarrolle preguntas adicionales a su investigación o las impulse hacia sus alumnos y colegas que estén interesados en el tema. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera dice, bueno, felicita a Ángeles y pregunta cuál es el presente de esa familia, o sea, actualmente de los Guggenheim, y si la fundación solamente da becas. Esas son sus preguntas de Ángeles Cortés, otra Ángeles Cortés. Y luego Julia de Negre pregunta, felicita a Ángeles y hace dos preguntas. Primera, de casualidad en su enfoque toma en cuenta los caudillos locales y su relación con los capitales extranjeros. Y la segunda pregunta, ¿se sabe cómo fue enfrentando la empresa los cambios de la legislación, asumimos mexicana? Tercera pregunta,
¿Hay correspondencia o documentos de la familia Guggenheim al respecto, o sea, de los cambios en la legislación? ¿Y por qué de otras empresas extranjeras? No es pregunta ya, eso es una afirmación, porque de otras empresas extranjeras se conoce información por los procesos legales interpuestos contra el gobierno mexicano o sus socios mexicanos. Muchas gracias. Y bueno, le damos la palabra a Ángeles y luego abrimos una sesión de preguntas. Adelante, Ángeles. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias a Arturo Valencia y Israel García Solares por haber leído el libro con tanto detalle, por sus comentarios, por las preguntas que me hacen. Arturo, en efecto, yo como para ver este tema bueno, más bien el tema como de la minería en general, no puede estar separado del tema de los ferrocarriles. Pero ahora con el detalle que das, creo que sí es mucho más beneficioso para la minería y metalurgia que para los ferrocarriles, por supuesto. La minería no puede entender no se puede entender su desarrollo de la minería y metalurgia, pues sin la construcción, ¿no? de los ferrocarriles que permitieron que pudieran salir hacia el norte del país. Entonces, me parece que a lo mejor ahí después podríamos trabajar juntos el tema, porque no había considerado todo lo que me comentaste, ¿no? Todo esto de las tarifas, por ejemplo, que se quejaban los mineros, ¿no? Que hacían trampa con las mercancías que estaban como reportando que se estaba enviando para que fuera como más barato el flete. En el archivo que yo me encontré no salió nada de eso, pero súper interesante lo que planteas. Sí, adelante, Arturo. No, nada más te quería comentar que además era muy costoso para la empresa llevar a cabo todas estas pruebas, porque tenían que contratar a químicos y a geólogos, etcétera, etcétera, para que no les mintieran, ¿no? Entonces, pues muchas veces esto promovía la corrupción de los propios funcionarios de ferrocarriles, ¿no? Entonces, les daban una comisión y ellos reportaban que era una mercancía cuya tarifa era mucho más barata. Entonces, además de todo, fue súper corruptor la intromisión de los de los mineros en el ferrocarril. Bueno, nada más. Muchas gracias. Pues creo que ahí se queda como una línea para después abordar, porque voy a seguir con el tema, o lo voy a seguir trabajando. Y de las preguntas que me hace Israel, bueno, en la primera que me dices, ¿qué pasó que no se conoce con el origen de la fortuna? Me parece que la voy a contestar como más, casi hacia el final. Y sobre este tema de quién estudia la empresa, en realidad el tema con la Sarco es que sí tienes varias, yo no creo que sea como tantísimo lo que se ha estudiado sobre los Guggenheim, pero sí tienes como varias biografías sobre la familia, ¿no? Que abarcan desde el origen y que van a llegar como a mediados del siglo XIX más o menos. Eh, pero lo cierto es que el tema de los negocios mineros sí es una cosa que no está tan estudiada. Puede que los temas para el caso de Estados Unidos, pero en el caso de México en realidad no hay no hay muchos trabajos para estudiarlo. Está, por ejemplo, el trabajo de Gómez Serrano sobre Aguascalientes, que bueno, que estudia la fundición de Aguascalientes como en todo este contexto regional, bueno, que ese sí abarca desde el origen de la fundición hasta que se termina, ¿no? Hasta que la cierran. Luego está el trabajo de Calvillo de la Fundición Morales en San Luis Potosí, que en realidad es un trabajo que se centra más en los 20, porque no existía en el porfiriato, ¿no? Pero en realidad como que no hay ningún estudio del Azarco en México, que es lo que sorprende. O sea, el sector minero y metalúrgico mexicanos, bueno, en particular el minero, han sido como muy importantes en la historia pues, de económica de México, pero lo cierto es que tenemos más estudios para colonia, pero digamos que este periodo de la Segunda Revolución Industrial y siglo XX, como que no está tan estudiado el sector. Y en particular la Zarco no había como ningún estudio que fuera como global de digamos, de todas las fundiciones de la Zarco, incluido como todo este tema de las minas, pero además mirándolo desde esta perspectiva de la relación pues digamos, con las autoridades, ¿no? Las diferentes autoridades en el país y considerando todo el tema del contexto internacional, que creo que es el aporte del libro, ¿no? Que puedes como entender la evolución de la empresa, siempre pensando, haciendo referencia al contexto internacional, pero también considerando toda la parte institucional dentro del país, tanto en Porfiriato como en Revolución. Entonces, en ese sentido, pues no, o sea, como que no me fue difícil elegir el tema, justamente porque no existía esa investigación, ¿no? Entonces me parece que es justamente ese es el aporte del libro. O sea, como que creo que en Estados Unidos sí está más trabajado el tema del Azarco y está muy trabajado el tema de las biografías de la familia, pero tampoco tenemos tantas biografías de la familia.
Y en ese sentido, a mí para reconstruir como esta investigación, pues no tuve el acceso, no tuve acceso al archivo. Lo intenté como por muchas vías en el Colegio de México. Me apoyaron igual como con pues, buscando que me dieran acceso al archivo que me parece que está en San Luis Potosí, que es un archivo además de la compañía, de los Larrea, ¿no? Pero no, jamás tuve el acceso al archivo. Entonces, mi asesora de la tesis fue Graciela Márquez. Entonces, Graciela Márquez es la asesora y me dijo, no, vamos a hacer esta tesis sin el archivo de la empresa. Y entonces sí me tocó hacer un tema como de empezar a buscar archivo como en muchos lugares, y me parece que eso se ve en el libro. Cuando ves esta parte de Porfiriato como el origen de la empresa y la parte de Porfiriato, sí está como la construcción de la empresa evidentemente está centrado en las biografías, ¿no? Que encontré, ¿no? Que se han escrito. Pero ya el comportamiento de la empresa en el Porfiriato en México, pues está basado en los informes que daba la empresa o que llegó a dar, ¿no? La compañía que se publicaron en las memorias de fomento, pues al gobierno mexicano. Digamos que así es como lo construí. Cuando tuve que estudiar el tema de revolución, pues entonces esa ya no pudo ser la fuente. Ahí me tuve que ir, allá al archivo de Leyes Records, que está en el Colegio de México. Entonces me aventé ahí como todos los rollos, para poder ver qué estaba pasando ahí como en la Revolución Mexicana. Digamos que los decretos que estaban sacando, para ver cuándo cerraban o estaban abiertas las plantas, que también fue como todo un reto, pues tocó revisar la prensa, o sea, me revisó un montón de prensa. Y ahí hay un periódico que yo creo que tú conoces bien, Israel, que es el Engineering and Mining Journal, que ese fue como fundamental para mí para poder reconstruir la investigación, porque ahí pues se publicaban entre las noticias, pero también algunos informes de la compañía. Entonces, sí me tocó como, pues sí, ¿no? Sacar esta pedacería como de archivos de un montón de lugares para poder construir la historia. Por eso me tardé tanto tiempo en construirla, porque sí me tocó como, sí, Arturo, como revisar un montón de fuentes. ¿Sí, Arturo? No, nada más comentarte que sí, o sea, el Grupo México, que ahora son los dueños de la compañía, son súper herméticos con su información. Como te comenté, en el 2020, 2021, me invitaron a hacer los textos para la página web de Grupo México. Y entonces, pues yo les pedí información, ¿no? No me puede dar un informe o algo parecido. Me dieron un librito como de 20 páginas, ¿no? Y ese es, si quieres, ese es todo lo que tenemos. Y pues lo demás lo tuve que sacar ahora sí que de fuentes de internet, porque no me quisieron dar, le traté de justificar de mil formas para hacerlo. Y nada, son súper cerrados con su información. Pues sí, sí, no, entonces no tuve acceso al archivo. Entonces tuve que hacer como prensa nacional, prensa internacional, prensa local. Este diario, bueno, está este periódico que es el Engineering and Mining Journal, el Mexican Mining Journal. ¿Qué otra cosa utilicé? Los boletines mineros fueron muy útiles, sobre todo para los años 20, porque les digo que van cambiando las fuentes. Al final, pues así es cuando hacemos historia, ¿no? Las fuentes se cambian según el periodo. Entonces, en este sentido, pues sí tuve que tener diferentes fuentes para cada periodo. Y otra cosa que me sirvió mucho también para ver cómo operaba la empresa son algunos textos que escribieron los propios trabajadores de la compañía, ¿no? Entonces, hay algunos libros que escribieron los trabajadores y eso fue muy útil. Bueno, trabajadores funcionarios estadounidenses, ¿no? Que eso fue muy útil como para poder, pues, por ejemplo, ver esta relación con los revolucionarios, que es una pregunta que me hacen en el chat, ¿no? Si en el libro tomo en cuenta los caudillos locales y la relación con los capitales extranjeros, en particular aquí con la empresa, pues buena parte de esa información justamente la saqué de uno de estos libros escrito por uno de los funcionarios que le tocó tener la relación con Villa y con todos pues todo el grupo villista, pues, ¿no? Con los funcionarios del propio Villa. Entonces, pues sí, sí fue todo un reto. Fue un reto no tener el archivo, pero me parece que las diferentes fuentes me pidieron como, me permitieron como, pues solventarlo y construir el libro. Otra cosa que también me encontré y que fue súper útil son todos los informes de la compañía a los accionistas. Eso los encontré en una biblioteca, alguna biblioteca de Estados Unidos. Y entonces sí, eso como que me permitió ver este tema, Arturo, de los dividendos, todos los estados financieros, y además de los estados financieros, como los propios comentarios que hacían sobre México a los accionistas. Entonces esa también fue como parte de las fuentes y pues sí, no estuvo fácil porque sí, fue como mucho viaje para hacer pues archivo, ¿no? Em, Déjame ver.
Los retos para hacer la tesis. El otro tema es que sí, en efecto, Díaz, así como dio la concesión a los Guggenheim, pues daba como concesiones de ese tipo a muchos otros empresarios, por supuesto que sí. Como que varias de las grandes compañías que se establecieron en México gozaron como de las mismas prerrogativas. Algunos tuvieron acceso a Díaz, otros no. O sea, en realidad eso también es cierto, algunos sí, otros no. No es una cosa generalizada. Lo cierto es que en el caso de los Guggenheim, que al final es la empresa que yo conozco pues más, además de tener como esta relación directa para el tema de las concesiones, también participaban de la parte social, como los bailes, las reuniones y comidas, es una cosa que también hacían los Guggenheim, ¿no? Con Díaz. No sé qué me falta de lo que me preguntabas, Israel, déjame ver. ¿Cómo rastrear esta capacidad de la operación en México? Pues sí, está complicado. Yo quisiera pensar que, y en realidad fue lo que me guió ahí a la hora de redactar. Yo en realidad creo que al final los Guggenheim sí tenían como mucho control, mientras ellos estuvieron al frente de la compañía, sí tenían control sobre lo que pasaba en México, y eso se ve reflejado justamente en los informes a los accionistas, sí está ahí como más detallada la cosa. Y en ese sentido, yo me imagino que todo el tiempo estaban consultando con Nueva York, que es donde estaban las oficinas de la Zarco, qué es lo que estaba ocurriendo. Uno también puede ver cómo en la década de 1890 vienen directo los hermanos a negociar el contrato. Vienen los hermanos a supervisar en qué lugar de Nuevo León y en qué lugar de Aguascalientes se va a establecer como las fundiciones, ¿no? Sí vienen ellos a supervisar, vienen a supervisar la construcción incluso de las propias fundiciones. Pero ya para la década de 1900, pues que ya tiene que crecer los negocios en Estados Unidos ya también, por supuesto que ya no van a venir ellos, ya van a ser como sus funcionarios, van a ser estadounidenses establecidos en México, los que van a estar haciendo como esa tarea. Y una característica que va a tener esta compañía es que sus funcionarios van a estar como, pues, mucho tiempo en sus cargos. Entonces, yo quiero pensar que van a estar mucho tiempo en sus cargos justamente, pues porque sí están atendiendo a las recomendaciones que están haciendo, ya sean como los Guggenheim directo, o digamos como las personas que pudieran estar como debajo del nivel de ellos, y ya están atendiendo como a estas recomendaciones. Por eso creo que sí es cercana, digamos que sí atiende lo que se dice en Nueva York, ¿no? Que no es que se muevan como tan libre en México, aunque claro, siempre se están adaptando a las condiciones. Y me preguntas también si este tema de la familia Guggenheim es excepcional o no. Bueno, que también un poco lo que hace ratito decía Arturo, a mí la verdad es que este periodo me gusta mucho porque es el de la segunda revolución industrial finales del siglo XIX, porque es el momento en el que surgen las grandes empresas de tipo multinacional. O sea, hay como dos instituciones fundamentales que surgen en este momento, ¿no? Este Estado-nación moderno en el que vivimos hoy día y las empresas de tipo multinacional. Entonces, el surgimiento de estas empresas de tipo multinacional es como un tremendo reto para pues, para todas las personas que les tocó operarlas. Se enfrentaron a problemas que, digamos que antes no se habían enfrentado, como esto que ya decías tú, ¿no? El tema de los cálculos de costos, las depreciaciones, a qué precios vamos a vender los bienes. Eso a mí me parece fascinante. Entonces, también me parece fascinante que en el caso de esta familia en particular, pertenece a un grupo de familias que no tenían como la fortuna, no tenían las herencias y lograron construir como tremenda fortuna pues, que permanece hasta el día de hoy. Eso me parece fascinante. Pero también creo que esto ocurre en un momento muy específico de la historia, o sea, no es que uno se pueda enriquecer en el capitalismo simplemente porque le echa ganas en la vida, pues no, por supuesto que no. Es un momento muy peculiar que es la segunda revolución industrial, hay un montón de empresas que son como nuevas y justamente estos pioneros que van a entrar a estas empresas nuevas, pues son los que van a lograr enriquecerse, ¿no? Entonces, por eso me cuesta trabajo ver si son excepcionales o no. Me parece que logran aprovechar la coyuntura económica que se les presenta, ingresan en un sector que es un sector que va a proveer de todas las metales que van a demandar las otras industrias que se desarrollan en la segunda revolución industrial, y eso lo van a aprovechar bien. O sea, entonces me parece que hay que reconocer que sí aplican las estrategias, pero que lo hacen en un contexto internacional que los favorece, y en el caso de los negocios en México, lo hacen en un contexto como institucional que los favorece muchísimo con todas las concesiones, ¿no? Que les va a dar el gobierno de Díaz, con todas las extensiones fiscales que les van a dar, pero además es extensiones que van así 40 años, ¿no? 50 años, es impresionante eso. Entonces eso, pues no sé, por eso no, creo que me cuesta trabajo decir si son excepcionales o no. Creo que aprovechan la coyuntura, creo que son buenos empresarios, pero que sí, por supuesto, hay como todo un contexto ¿no? que les permite enriquecerse.
Luego en el chat también me preguntan, además de esto de si el enfoque toma en cuenta los caudillos locales y la relación con los capitales extranjeros. Sí, trato de hacer eso en el libro. Trato de ver cómo, digamos, cuál es como esta relación entre, en este caso, entre los funcionarios de la Zarco y las personas que están, sobre todo con los villistas, más que con los carrancistas, sobre todo con los villistas. Creo que es donde más lo puedo explorar. Si se sabe cómo fue enfrentando la empresa los cambios de la legislación, es una cosa que también abordo en el libro, ¿no? O sea, porque al final este capítulo, que a mí también me gusta mucho, Israel, el capítulo 4, el de Revolución, creo que es un capítulo que también me gusta mucho. Eh, y en ese capítulo, por ejemplo, vienen como todos los decretos que va a estar emitiendo Francisco Villa, sobre todo para reanudar operaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues como cuál va a ser la respuesta de la empresa, cómo la empresa trata ahí de darles la vuelta y al final nunca van a cumplir, nunca van a reanudar operaciones por más amenazas que Villa les haga. Y la otra parte interesante de ese capítulo son como todos los decretos de Carranza, que los decretos de Carranza son mucho más nacionalistas que los de Villa, por supuesto, ¿no? Se van como con una cosa más estructural de transformación de la minería. Y entonces sí, en el libro sí van a encontrar cuáles fueron los decretos de Carranza y cómo los empresarios, no solamente las Arcos, sino todos los empresarios mineros, pues se resistieron, mandaron como un montón de protestas al Departamento de Estado de Estados Unidos, pero al final del día, siempre en estos decretos les daban como la oportunidad de justificar por qué no podían cumplir con el decreto. Y los empresarios siempre se fueron como, o al menos estos grandes empresarios, se fueron como con la ley y siempre trataron de estar justificando por qué no se podía cumplir. Estos decretos al final que va a poner Carranza como mientras están en la fase armada de la revolución, no se van a cumplir, todavía termina la revolución, vienen los 20 y todavía están viendo si van a pagar o no los impuestos a la propiedad, que va a ser sobre todo el tema de los impuestos. Entonces sí, es una cosa que sí van a encontrar también en el libro. Y luego también preguntan si hay correspondencia o documentos de la familia Guggenheim al respecto. Bueno, en ese sentido, pues no, porque no tuve acceso al archivo de la familia. Y las cartas que pude encontrar, la correspondencia, pues están en estos archivos del Colegio de México, ¿no? En el US Records. Y luego la doctora Villarespe pregunta, bueno, gracias doctora por las felicitaciones por el libro, y me pregunta como sobre el presente de la familia. Yo en realidad tengo la tarea, porque además así bueno, es tarea, pero es una tarea que estoy gustosa de hacer. Quiero continuar pues, con la historia de la familia relacionada con la Zarco. Entonces, en ese sentido, pues no, lo que yo tengo entendido ahora de la familia es que la familia está como muy fuera de, ¿cómo decirlo? Como de los reflectores. Ya no figura mucho, pero lo cierto es que ahí están como las fundaciones y los museos. O sea, la fortuna se mantiene, pues, pero es una familia que trata de no tener como pues tanta publicidad, me parece. Ah, y hay una cosa con la que quería cerrar, Israel, lo que me habías dicho, ya casi lo olvido, que es ¿qué pasa con esta familia justamente que no se conoce el origen de la fortuna, ¿no? O sea, ¿por qué como que tanta gente no conoce que viene de la minería? Bueno, yo no sé si me lo dijo Arturo o si me lo dijo Israel, pero bueno, como por qué no se conoce tanto que viene de la minería, el origen. Y creo que eso tiene que ver con que los Guggenheim en realidad tuvieron, la mayoría eran hijas, no tuvieron casi hijos. Entonces, este tema como de tener hijos a los cuales pasar el negocio, que pudieran quedar como al frente de la compañía, es una cosa que no ocurrió. La mayoría como fueron mujeres. Y entonces, en el caso de las mujeres, en realidad, como el papel que tenían era el de, pues, aconsejar, ¿no? O incluso también mantener matrimonios con otros hombres de negocios, pero las mujeres no participaron directamente en la compañía. Entonces, parte también de cómo por qué se va a perder y por qué ya no queda en manos de la familia es porque las hijas no van a tomar la compañía. Hasta el año de 1940, quien va a quedar al frente de la empresa es Simon Guggenheim, que es uno de los hermanos, y uno de los yernos de Daniel Guggenheim, ¿no? Pero digamos, pues no, los intereses como ya de las hijas de la familia van en otro sentido. Las hijas después, o digamos como, ya como los sobrinos y los nietos, también va a haber como muchas niñas, casi no va a haber hombres, ¿no? Entonces, y los hombres que hay, pues algunos terminan como medio trágico su vida, hay como accidentes, hay suicidios, sí está trágica ahí la cosa. Y bueno, además en el caso de las mujeres, pues se van a ir como por el tema del arte. Digo, está ahí como bueno y seguir esa línea más de la familia, que no es como mi tema central, el mío es el de la minería y la metalurgia, pero lo cierto es que sí, o sea, sí hay que decir que casi no hay nacimientos de hombres en la familia, ¿no? Entonces, bueno,
No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta. Gracias. Si alguien más tiene una pregunta, estamos. Israel levantó la mano. No, nada más quiero decir que esa fuente de US Records está buenísima. Ah, vale. La verdad, bueno, o sea, yo no sabía ni que existía, yo no sabía que estaba en el Colmex, se me olvidado hasta ahorita que dijiste, pero el detalle de las negociaciones es muy, muy interesante. O sea, eso sí, yo creo que es sobre todo esa parte con Villa está súper bueno. Pues sí, Ujú. ¿qué les puedo decir? Sí, lean el libro. ¿Alguien más tiene una pregunta? Este último tema, Ángeles, me parece muy interesante, fundamentalmente porque he estado, lo único que le queda a uno es curiosidad, y tiene que ver con el papel de las mujeres, y sobre todo las mujeres de las familias judías, sobre todo las mujeres de las familias judías no migradas del oriente de Europa, sino del centro de Europa, que tienen una forma distinta de, no las mujeres, sino en general los judíos, de hacer una gestión es distinta a la de a los que salieron a mitad del siglo XIX, de allá de Polonia, de por allá. Sí es un tema muy interesante e importante entenderlo, porque las mujeres son gestoras. En muchos aspectos hablan un idioma o otro idioma del suyo y son las que ayudan mucho en estos eventos sociales que mencionas, a los que iba y los que iba Porfirio Díaz y este tipo de cosas. Ellas eran fundamentales para establecer relaciones con otras mujeres e influir sobre, si no las decisiones, sobre, digamos, toda una trayectoria de vida de un marido exitoso. Fundamentalmente estos judíos que se fueron al oeste norteamericano, porque había muchos judíos en Colorado, en Nuevo México. De hecho, la Zarco, la American Smelting, la de los Guggenheim, se establece en El Paso desde principios de siglo. Y si uno ve los apellidos en El Paso, Texas, los apellidos no latinos son fundamentalmente judíos. Te felicito. ¿Alguien más que tenga un comentario? Yo ya me metí donde no debía. Pero bueno. No, muchas gracias. Yo creo que es una buena línea, igual que dice Julia en el comentario, ¿no? Que es una observación interesante. Una beta trata podría ser la de las redes, de las comunidades judías en la expansión de los Guggenheim. Sí, sí es un tema que por ahí me encontré, pero ya no lo exploré justamente porque ya esa tesis estaba creciendo mucho. Este, pero sí, sí es un tema que por ahí está medio, o sea, que ya está anunciado pues en algunos de los textos que revisé. Tienes otras Es un buen fotos, tema. si gustas. Ok, pues entonces le cedo la palabra a Carlos Becerril, que nos va a platicar cosas del seminario per se, del seminario. Carlos. Gracias, Luis. Pues muchas gracias a todos por asistir. Ha sido una gran sesión. Aprendimos muchísimo de los Guggenheim. Particularmente yo estoy leyendo el libro y estoy fascinado. Digo, llevo 2 hojas, pero estoy fascinado. Entonces, pero muchas gracias. La siguiente sesión del SIGE va a ser a finales de marzo y va a ser un avance de investigación a cargo de Andrew Paxman, que se llama Manuel Espinosa Iglesias and the Mary Street Jenkins Foundation, desde 1963 al 2000, o sea que nos va a contar secretos de cómo hicieron la Universidad de las Américas y todas esas cosas. Entonces, sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.